Patriotismo de lobistas, mismas castas de conquista, oresteras, abortistas y san hambrientas banderas. La carrera armamentista, imperialista, neofascista hizo que la patria exista. Sobran pobres pa' que mueran. Son héroes de castillo, caudillos, sellos de estatus. Su estatua azotaba al indio por el brillo del zapato. Mi patria está en el estrato, los de abajo son lo mismo. Buscamos trabajo digno, no moralismo barato. Abre las pupilas y gasta menos saliva, ojivas, asesinas. Quiero empezar con una cita de alguien que no es un economista, que es un físico. Fue premio Nobel de Física y es el inventor de la teoría de la relatividad. Un mes de mayo, como el que nos contempla, pero hace 66 años, en 1949, Albert Einstein escribió: la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia, incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática. Esto es así porque los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados, quienes para todos los propósitos prácticos separan al electorado de la legislatura. Bueno, esto, como dijimos, está dicho en 1949, ¿no? Y lo dijo un físico, no lo dijo un economista, ¿no? Einstein era socialista, pero no era un socialista marxista, pero era un socialista, ¿no? Entonces, y son palabras muy buenas porque tienen validez hasta el día de hoy, esas palabras, ¿no? Déjenme explicarles entonces rápidamente qué es lo que yo creo que está sucediendo en el terreno de las grandes modificaciones que estamos viviendo en el capitalismo en los últimos 30 años, ¿no? O sea, digo los últimos 30 años no simplemente por la idea esa de que inició el neoliberalismo, ¿no? Sino lo digo porque realmente si fuéramos muy concretos desde el punto de vista económico, lo que se vivió fue una reestructuración no tan solo del modelo económico, sino de la forma de organización, desorganización de la sociedad, la economía, la cultura, incluso la lengua, el idioma, las relaciones sociales, la ciencia, etc., ¿no? O sea, todo esto sufrió una modificación sustancial a partir más o menos en 1980-82. Claro, yo soy un creyente de que es necesario meter siempre el concepto de economía política para poder entender qué es lo que sucede en el capitalismo, ¿no? Y la economía política no simplemente son una serie de datos estadísticos que nos permiten entender la evolución del capitalismo, sino también son una serie de cuestiones políticas que nos permiten entender las modificaciones económicas que se están llevando a cabo. Van relacionadas, no pueden separarse economía y política, ¿no? No pueden marchar cada una por sus lados, ¿no? Porque si uno nada más analiza la política, se va a equivocar porque entonces va a perder de vista lo que son los intereses de clase, las relaciones sociales, etc. Y si uno solamente ve los datos económicos, no va a ver las fuerzas sociales que permitieron el desarrollo de esos procesos económicos. Entonces tenemos que juntar ambos aspectos, economía y política. En 1980 llega Margaret Thatcher al gobierno de Inglaterra, ¿no? Y se va a enfrentar, y bueno, ni siquiera se puede decir que se va a enfrentar, va a provocar la gran huelga minera de los mineros del carbón de la Gran Bretaña, ¿no? Es decir, no tan solo de Inglaterra, pero también de Escocia, de Irlanda, del país de Gales, etcétera, la va a provocar, ¿no? ¿Por qué? Porque plantea que va a haber una sustitución de energía, bajo el pretexto de que es necesario generar energías limpias, y el carbón, la energía por carbón, es una de las energías más sucias. Todo resultó falso,
porque siguen usando el carbón como energía en Inglaterra, ¿no? Pero el chiste era que era necesario enfrentar al sindicato más poderoso de Europa, que tenía más de 1,5 millones de agremiados. Duró 8 meses la huelga, 8 meses, y fue derrotada, ¿no? Si ustedes quieren encontrar la explicación de películas como Full Monty, ¿no?, o como Lluvia de Piedras, pues la van a tener que buscar en esa huelga que derrotó a la clase obrera, una de las clases obreras más poderosas del mundo. El segundo punto que quiero poner como ejemplo en el terreno de la política sucedió años después, en Italia, que es, ahora sí que por definición casi que la cultura obrera, ¿no? Desde la época de los consejos de fábrica de Turín en 1922, ¿no? Pero siempre ha sido la tradición obrera, bueno, fue la tradición obrera una tradición muy fuerte. El Partido Comunista Italiano tenía 36% de votos solito, y eran votos obreros, ¿no? En todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las colonias de Italia, había clubs obreros, había comedores obreros, había centros de recreación obreros. El cine italiano era un cine pensado o hecho en función de esa cultura obrera. Pier Paolo Pasolini, un director de cine italiano, que ya murió, tuvo una frase muy célebre que dijo: el Partido Comunista Italiano es un país dentro del país, ¿no? O sea, porque no podía caer una hoja de un árbol en el que no hubiera una definición fundamental del Partido Comunista Italiano. Bueno, sus dirigentes, más o menos en los años finales de los 80, deciden que es necesario abandonar el nombre comunista porque es políticamente incorrecto, porque ya no viste, porque se oye mal, ¿no?, la palabra comunista. Y entonces plantean la idea de que es necesario no tan solo cambiar la idea del Partido Comunista como nombre, pero cambiar la idea del Partido Comunista como representación de clase. Porque si ustedes leen los libros clásicos de la teoría política, se dice: un partido político busca representar a una clase social. Esa es la teoría clásica. Ahora ya no sucede nada de eso, ¿no? Ahora todos buscan el centro, ¿no? Todos los partidos políticos buscan ocupar el centro. Y el centro, como dijo Santo Tomás de Aquino con respecto a la punta de un alfiler, en la punta de un alfiler cabe toda la corte celestial, ¿no? Es decir, una jalada, ¿no? No existe el centro, ¿no? Entonces, el Partido Comunista se reúne para cambiarse el nombre y no llegan a acuerdo entre sí de cómo llamarse, y entonces a alguien se le ocurre la brillante idea de decir que se llame La Cosa. Y por 8 meses el Partido Comunista Italiano, el partido comunista más grande de Occidente de los comunistas, se llama La Cosa, porque no sabían cómo definirlo, porque era tan grande el salto al vacío que estaban dando que no sabían cómo definirlo. Eso cambió el mundo. Claro, se dieron muchas cosas más también, ¿no? Se dio la derrota de los sandinistas, ¿no? Se dio la derrota de la revolución salvadoreña, se dio la derrota de la revolución guatemalteca. Todas acabaron pésimo. La revolución sandinista acabó con una corrupción de los líderes en lo que se conoció como la piñata, ¿no? En El Salvador, Joaquín Villalobos, el mismo que había matado a Roque Dalton, al gran poeta Roque Dalton, vino a entregar su AK-47 a Salinas de Gortari. Por cierto, también los sandinistas, Tomás Borges había escrito una biografía de Salinas de Gortari, ¿no? Y los guatemaltecos, Rolando Morán, había ido al Petén, lugar de las peores masacres de los indígenas guatemaltecos, los indígenas mayas guatemaltecos, había ido con el general del ejército a brindar por la paz. Y entonces estaban brindando y dicen: vamos a derramar un poco de whisky, obviamente un Clifford 15 años, ¿no? Vamos a derramar un poco de whisky por los muertos. Bueno, ese es un acto inmoral, ¿no? O
sea, derramar con el que los asesinó. Además con whisky, ¿no? Todo lo que significó para los pueblos. Pero atrás entonces había un problema de que había cambiado toda la estructura económica del mundo, ¿sí? Es decir, el neoliberalismo desde el punto de vista económico significa una transformación radical de varios aspectos. Empezó por el mundo del trabajo. El mundo del trabajo en todo el mundo, ahora sí que en todo el mundo, fue reorganizado y fragmentado, ¿no? Fíjense ustedes nada más el dato que les voy a dar. Hoy, las grandes centrales obreras europeas, ¿no?, como la CGT francesa o la CPT francesa o comisiones obreras de España o la UGT de España, no tienen más allá de 800,000 miembros. Porque hay un proceso de desindicalización masiva. Porque no le ven sentido, ¿no? No le ven sentido. ¿Por qué? Porque el salario fue fragmentado. Bueno, es lo mismo que pasa aquí con los profesores de la universidad, ¿no? Su salario nominal es 1 y su salario por tortibonos es otro, ¿no? Es otro. Y muchas veces los tortibonos son más grandes que su salario nominal. Es más grande que su salario nominal, ¿no? Porque eso significa productividad del trabajo, ¿sí? Les pagan por ser productivos. Entonces, pero desde el punto de vista del mundo obrero cambió esa relación de una manera sustancial, ¿no? Al cambiar esa relación en el terreno salarial, también cambió la relación en el mundo laboral del contrato. El subcomandante insurgente Marcos, ya fallecido, dijo: la modernidad avanza para atrás, ¿no? Es verdad, la modernidad avanza para atrás. Fíjense bien. Volvió el trabajo a domicilio, que era una cosa que existía un poquito después de la Edad Media, el trabajo a domicilio, ¿no? Que es esta idea que el patrón no paga fábrica y no paga máquinas, ¿no?, sino entrega, sobre todo en el caso textil, ropa, y alguien se va a su casa a trabajarlas, ¿no?, o a coser balones, ¿no?, como en Tehuacán, Puebla, etc. Volvió el trabajo esclavo. Pero el trabajo esclavo de verdad, en los talleres del sudor, en Indonesia, en Vietnam. Bueno, este es otro ejemplo dificilísimo, ¿no? Para mi generación, Vietnam fue así como, pues, el oxígeno, ¿no? Fue la demostración de que se podía derrotar al imperialismo yanqui hasta en el terreno militar, ¿no? Ya no tan solo nada más en el terreno político, pero también en el terreno militar. La heroicidad del pueblo vietnamita fue una cosa. Yo recuerdo que aquí en Filosofía y Letras, en el Che, en el Cineclub del Che, veíamos las películas de Vietnam, ¿no?, de esas impresionantes películas en las que tú ves a unos seres humanos bastante pequeños combatir contra un pinche ejército súper modernizado y todo lo demás y derrotarlo. Ahora Vietnam es una gran maquila. Una de las más grandes maquilas del mundo, y para convertirse en maquila le tuvo que pagar una indemnización a Estados Unidos de $55,000 millones por daños de guerra, ¿no? O sea, por eso que todo eso pues es muy cabrón. O sea, ¿cómo que? Pues era al revés, los daños de guerra los provocó Estados Unidos en Vietnam. Todavía hay gente que en el campo en Vietnam estalla por bombas, por minas, ¿no?, enterradas, que están ahí todavía en el campo vietnamita. Entonces, hubo una modificación del mundo del trabajo, una modificación tremenda del mundo del trabajo. Se pasó de los viejos métodos Taylor y los viejos métodos Ford a lo que se conoció como los métodos japoneses, toyotistas, o algunos llaman Kanban, ¿no?, en el que supuestamente se elimina la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque antes, en los métodos Taylor y los métodos Ford, la administración de la fábrica estaba separada de la línea de producción. En los métodos japoneses, la administración de la fábrica está en la misma fábrica.
¿sí? Ahí mismo están ellos, ¿no? Entonces, supuestamente es una eliminación de esa separación. Segundo, porque se forman los círculos de calidad en lugar de simplemente la línea de montaje. Y supuestamente en los círculos de calidad se fijan las metas de producción, porque, como les decía, como ya no importa el salario, sino importa la producción, cuánto produces al día, pues ahí es donde se va a discutir la forma de la producción. Y luego inventaron los métodos de trabajo bajo estrés, ¿no? Eso funciona aquí en México, en Querétaro y en Aguascalientes. Son unas fábricas que tienen un semáforo, ¿no? Con tres, bueno, verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, cuando la producción va muy bien, pues está en verde, ¿no? Y se oye una música ambiental tipo zen, ¿no? Digo, para los que les guste esa música ambiental, pues está bien, ¿no? O sea, de relajamiento, ¿no? Cuando se pone en amarillo, o sea que se alenta la cadena de montaje, una alarma extremadamente fuerte, pero es simplemente la indicación para que los obreros, por ejemplo, así que se pongan listos y hagan más rápido su trabajo. Pero si se alenta más la producción, entonces se pone en rojo, y al momento de ponerse en rojo ya no es una alarma, ¿no? Es un tremendo ruido, e inmediatamente de arriba, donde están unas torres de luz, sale una luz, ¿no?, que enfoca directamente al obrero, que es el responsable de que la línea de montaje o la línea de producción se haya alentado. Y claro, sucede lo que tiene que suceder. Entonces imagínense, está la luz hacia una persona como responsable de que la línea de producción no va avanzando rápidamente. Todos los demás obreros se voltean y le echan la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque se están limitando sus tortibonos, ¿no? Porque se están limitando sus bonos de productividad, ¿no? Uno no sabe si ese obrero se le murió un familiar, ¿no? Está enfermo, tiene ganas de ir al baño, porque ahora en la Ford de aquí de Tlalnepantla ya no dan tiempo para ir al baño, y los obreros se hacen en su mismo uniforme, ¿no? Porque no les dan tiempo para ir a... ya no tienen la hora de comida. ¿Perdón? No, bueno, es Cuautitlán, es casi pegado a la salida a Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha significado modificaciones terribles en el proceso productivo, ¿no? Modificaciones que también se viven en la universidad, en los servicios, en todos lados. En todos lados hay esas modificaciones en el terreno laboral. ¿Cuánta gente aquí que ya terminaron su carrera, que tienen licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, están suspirando por una plaza, ¿no? Por tener una plaza? Cada vez que ven pasar a un maestro de 75 años o más, rezan por que se caiga de la escalera o ¿no? Porque eso va a significar una plaza liberada, ¿no? Pero aquí los maestros no se lo quieren tan fácil, ¿no? O sea, se tardan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, bueno, de todas maneras ellos también son víctimas, ¿no? O sea, no podemos decir que son victimarios, ellos también son víctimas. Entonces, empezó en el mundo del trabajo, pero no se quedó en el mundo del trabajo. ¿Por qué, compañeros? Hace 30 años, las fábricas más grandes, las empresas más grandes del mundo, eran las 30 primeras automotrices y petroleras, ¿no? Las 7 hermanas petroleras y las grandes empresas automotrices. En primer lugar, la General Motors. En segundo lugar, la Ford Motor Company. En tercer lugar, la Chrysler, ¿no? Esas eran las grandes empresas del mundo. Hoy no. Hoy ninguna de esas está en las 20 primeras empresas más grandes del mundo. Hoy están 4 bancos chinos
El primero, segundo y tercero y cuarto lugar son 4 bancos chinos, ¿sí? Y luego están 3 bancos americanos. Y luego por fin viene una petrolera, ¿no? Y luego vienen 2 financiadoras. Luego viene Toyota, ¿no? En el lugar número 16 está Apple. Digo, para todos esos que decían, que hablan del capitalismo del conocimiento, pues ¿cuál, no? Eso no funciona, ¿no? El capitalismo del conocimiento es un oxímoron, ¿no? O sea, es una contradicción en los términos, ¿no? Entonces, son fundamentalmente bancos. Una de las gráficas que yo he sacado y porque estoy haciendo mis explicaciones, reflejan lo siguiente. La curva de ganancias, de tasa de ganancias, está más o menos como ha crecido en los últimos años como un 7%. Mientras que la productividad del trabajo ha bajado como un 4%. Eso contradice todas las categorías económicas. Yo fui a presentar eso en economía, porque dije, a ver si estos maestros de economía me lo explican, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la curva de productividad vaya para abajo y la curva de ganancias vaya para arriba? Es una contradicción. Productividad significa hacer más rápido un proceso productivo, ¿no? Gastar menos tiempo en hacer un proceso productivo. Todos ustedes saben que cada vez más se utilizan robots en las fábricas, ¿sí? Cada robot de la General Motors, de la Volkswagen, sustituye 10 obreros, ¿sí? Cada robot que existe sustituye 10 obreros. Un robot como una máquina herramienta de control numérico no es otra cosa que expropiación de saber obrero. El ingeniero que las diseña lo que hace primero es observar la forma y cadencia de producción del obrero y luego eso lo pone en una máquina, ¿no? Entonces, supuestamente esos robots hacen que sea mucho más rápido el proceso productivo. Les voy a dar un dato. Cada minuto, 15 segundos, sale un carro de la línea de producción de Volkswagen. O sea, cada minuto 15 segundos, ¿no? O sea, esta plática, que puede durar media hora, pues significa más o menos 20 carros, ¿no? 20 carros de Volkswagen que salieron de la línea de producción, ¿no? Y claro, evidentemente que para el señor de la Volkswagen lo que estamos haciendo nosotros es totalmente improductivo y lo que él hace es muy productivo, ¿no? Entonces, eso significa que hay una rapidez muy grande, pero si se usara toda la capacidad instalada en la Volkswagen para hacer mercancías, en este caso carros, cada carro saldría cada 20 segundos. Lo que pasa es que no se usa toda la capacidad instalada. ¿Y por qué no se usa? Saturan el mercado. ¿Perdón? Saturan el mercado. Saturan el mercado, o sea, no hay compradores suficientes para todas esas mercancías, ¿no? Esta es una de las explicaciones clásicas que hay sobre la crisis, ¿no? Es decir, hay subconsumo, ¿no? O sea, si al mismo tiempo los salarios son muy bajos, los ingresos son muy bajos, un carro en Estados Unidos se cambia cada 5 años. En México se cambia más o menos cada 13, 14 años. Es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, este es un hecho muy importante. No están sacando todas las mercancías que podrían sacar, ¿sí? Entonces, por eso el nivel de acumulación es una de las razones por que el nivel de acumulación se baja. Pero hay otra razón más. ¿Cuánto ha crecido la economía mexicana en los últimos 20 años? 1%. ¿Cuánto? 2% más o menos. No les creemos. 2%, suponiendo que fuera verdad, 2%. ¿No? Ahora hacerle caso al INEGI y decir 2%, ¿no? Bueno, simplemente para un ejercicio, 6%. aritmético, 2%. Para saber el crecimiento real de la economía, no basta con saber el crecimiento del Producto Interno Bruto.
es indispensable dividir lo que se obtiene de producción y de todo comercio y todo eso demás, o sea, el crecimiento del Producto Interno Bruto, entre crecimiento de la población. ¿Sí? Eso es lo que te va a dar el crecimiento real. El crecimiento de la población en México ha venido bajando, pero está alrededor de 1.9. ¿Sí? Eso quiere decir que no hay crecimiento. Si uno divide 2 entre 1.9, pues da 0.00, ¿no? O sea, no hay crecimiento económico. Esa es la realidad. Entonces, si no hay crecimiento económico, sin embargo, hay ganancias. Y ganancias muy fuertes, extremadamente fuertes. Entonces, esto está haciendo que la vieja fórmula que explicó Marx en El Capital de dinero, mercancía, dinero incrementado, o sea que es la plusvalía, hoy una parte fundamental del dinero incrementado no regresa al proceso productivo, eso es la acumulación, sino que se va a otro lado. ¿A dónde creen que se va? A la banca usurera. A la banca. Se va a la banca, pero no como la banca de fútbol, ¿no? Sino se va a la banca, a las grandes empresas bancarias. Y no crean que son empresas bancarias mexicanas, porque en México hay 2 bancos que son propietarios de mexicanos. No digo son mexicanos porque no hay banca mexicana, o sea, pensar que el NIM es mexicano, o que el Maseco, que bueno, ya se murió, ¿no? Porque la familia Maseca y Juan González representan la banca mexicana, ¿no? Pero el hecho es concretamente que o se van ahí o se van a otro lado, porque en los últimos 5 meses han salido del país 30,000 millones de dólares, ¿sí? Que están no en bancos de aquí, sino están en otros bancos. Pero a nivel mundial, este hecho es un hecho masivo, impresionante, ¿no? Fíjense bien, hay una cosa, en el colmo ahora sí que del viaje mágico y misterioso de los economistas burgueses, inventaron una fórmula, una cosa que se llama sistema de banco de las sombras, ¿no? Sistema de banco de las sombras. Cuando ustedes oigan sistema de banco de las sombras, no se apantallen, ahorita se les voy a explicar. El sistema de bancos de las sombras tiene una ganancia anual de 60,000 billones de dólares. El Producto Interno Bruto Mundial es 70,000 billones de dólares. ¿Sí? O sea, apenas está por abajito de lo que es todo el Producto Interno Bruto de todo el mundo. El Banco de las Sombras no es más que la doble contabilidad de los bancos. ¿Sí? Para no ser regulados, generan una contabilidad separada, ¿sí? Que no pasa, por así que por las secretarías de Hacienda del mundo, ni por los sistemas regulatorios financieros mundiales. Y por lo tanto puede poner tasas de interés, puede cobrar, puede modificar, puede comprar pasivos para venderlos como activos, puede comprar deudas de países como Argentina, cuando esta cosa de los fondos buitres, ¿no? Ustedes, o sea, cuando un país como Argentina o como México tiene una deuda externa muy grande, hay unas cosas que se llaman calificadoras, ¿no? Que es Morgan Stanley, que es Fitch, que es, en fin, son 4 o 5 que son las calificadoras, ¿no? Y esas ponen la categoría AAA, AA, BB, BBB. Y según sea el país y su capacidad económica, pues si es AAA, la deuda tiene un valor como del 90%. Si es AA, pues ya vale como 75%. Si es 2B, pues ya vale como 50%. Y si es BBB, vale 30%. Entonces los fondos buitres compran deuda de países muy atrasados, muy mal económicamente, en 30% a los grandes bancos, ¿no? Pues al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo,
etcétera, ¿no? Y ustedes podrían decir, ¿y entonces qué ganaron ellos? Pues ganaron un chingo de años porque les pagaron intereses y entonces les han pagado esa deuda 3, 4, 5 veces Y todavía te lo y le siguen, cobrando. siguen debiendo el principal de la deuda, ¿sí? Porque solamente pagan intereses y servicio de la deuda. Servicio de la deuda es porque supuestamente hay unos economistas que están trabajando sobre ella y entonces les tienen que pagar, ¿no? Realmente es otro impuesto, ¿no? Entonces, y claro, como no pagan el capital, el principal, entonces esos bancos, aparte de que ya ganaron 300% de interés, se lo venden a Banco de las Sombras en 30%. Y el Banco de las Sombras regresa, lo mete a un tribunal y cobra el 100%. O sea, todos ganan, menos el país que debe, ¿no? Por eso, en su comandante Banco le encantaba esas dos frases que decía: el que paga, manda, ¿no? Y no importa que me pagues, lo que importa es que me debas. Porque si me debes, te tengo agarrado, ¿no? Te tengo agarrado, simplemente. Entonces, ese hecho, pues está generando un problemón en el terreno económico, porque hoy el dinero circulante en el mundo no tiene respaldo productivo, ¿sí? No tiene ningún respaldo. ¿Eh? Y físico. No, físicos, algunas veces sí tienen. Claro, hay una buena parte que se hace ya por internet, ¿no? Que ya no es Ya está inventado. ya no es de billete fiduciario, ¿no? Fiduciario. Bueno, pero el caso es que la cantidad de dinero que circula en el mundo no tiene respaldo productivo. Les voy a poner un ejemplo: la deuda pública mundial. La deuda pública mundial representa el 276% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, ¿cómo es posible, ¿sí?, que esa deuda sea casi 3 veces el Producto Interno Bruto Mundial? Eso significaría que en 3 años todos los países del mundo, todo lo que produjeran, comercializaran, vendieran, obtuvieran, por lo que sea, desde narcotráfico hasta satélites interespaciales, todo lo usaran para pagar deuda y por lo tanto nadie tuviera un solo ingreso. Entonces es obvio, esa deuda nunca se va a poder pagar, pero se pagan los intereses y ya con los intereses es más que suficiente para ganar. Hace poquito hubo elecciones en Grecia, ¿no? Y ganó Syriza, que quiere decir Izquierda Radical Griega, la elección. Y la ganó precisamente con un proyecto antineoliberal, ¿no? Dijo: aquí no vamos a permitir que se impongan planes de austeridad. Y llegó al gobierno, y obviamente la troika europea, ¿no?, le dijo: pues aquí ustedes tienen que pagar en sus plazos determinados su deuda. Y dijeron: no tenemos dinero, no podemos pagarlo, ¿no? Y dijeron: nos vale gorro, lo tienen que pagar. Entonces, el presidente de Grecia, Tsipras, un domingo, junto con su ministro de Finanzas, Varoufakis, convocan a un referéndum para que el pueblo decida si acepta o no acepta el plan de austeridad de la troika europea, ¿no? Pues es el Banco Europeo, el Deutsche Bank, el Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente la gente dice: no queremos planes de austeridad, ¿no? 60% de la población dice: no queremos planes de austeridad. Resultado: lo que aceptó Tsipras después fue peor que el primer plan de austeridad que le estaba ofreciendo el Banco Europeo, ¿no? Y entonces en Grecia subió la jubilación de 62 años a 68. Subió el IVA, bueno, más bien se puso IVA
en alimentos y medicinas. Subió en 25% el IVA a todas las islas turísticas de Grecia. Se puso una rebaja al monto de pensiones, ¿no? Que supuestamente, pues ahora sí que los pensionados no tienen ni por qué ver rebajado su monto de pensiones, etcétera, ¿no? Y Varoufakis, que ya no formaba parte del gobierno y que había sido responsable también de todo lo que había pasado, sin embargo hizo una frase muy buena. Dijo: mientras que en Chile, durante el golpe militar a Salvador Allende, usaron aviones, tanques y metralla, en Grecia nada más utilizaron bancos para dar el golpe de Estado. No fue necesario aviones, metralla y tanques, solamente bancos, ¿no? Esa es la nueva ingeniería financiera del mundo, ¿sí? No requieres más que bancos, porque debes todo, ¿no? Debes todo tu ingreso. Y si no pagas, no tan solo está la amenaza de que, sobre todo, compañeros, en una economía global, pues está la amenaza de que te ahorcan económicamente. Porque es muy simple. En última instancia, todas esas propuestas no tenían como punto de partida romper con el capitalismo. Porque la única manera, hoy sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Antes se podía discutir que si luchabas por tal o cual reforma, todo eso, pues podías chance salir adelante, ¿no? Hoy no hay alternativa. Ahora sí, más que nunca, es o revolución socialista o caricatura de revolución, ¿no? Es decir, es imposible mantenerse en la lógica del capitalismo, porque te van a seguir sangrando, ¿no? Porque te van a seguir sangrando. México tiene una deuda pública, sin contar Fobaproa, y sin contar Pidiriegas, y sin contar el fondo de pensiones, de 12,000 billones de pesos. ¿Sí? 12,000 billones 600 mil millones de pesos, ¿no? Esa es su deuda pública. Obviamente, dicen, porque aquí el cinismo de algunos economistas es impresionante, ¿no? Espero que no haya economistas que se sientan ofendidos, pero hay mucho cinismo en la ciencia, no en la ciencia económica, en la economía, en la política económica del país. Se dice, eso representa nada más el 60% del Producto Interno Bruto. Pero fíjense que la diferencia es esta. Estados Unidos mide su economía, o Alemania, mide su economía no en Producto Interno Bruto, lo miden en Producto Nacional Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto? Nosotros medimos la economía en Producto Interno Bruto, que significa todas las fábricas, comercios, etcétera, que están en nuestro país, forman el Producto Interno Bruto. Pero resulta que la impresionantemente mayoría de las mercancías que se hacen en México son firmas multinacionales, ¿no? En México solamente se produce el 10% de los bienes de capital, es decir, de la maquinaria. El 90% es traído de fuera. Es decir, si uno le quitara al Producto Interno Bruto las fábricas multinacionales, sobre todo las 175 fábricas multinacionales más grandes de México, bueno, que están en México, si le quitara a uno todos los hoteles que están en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarita, en la Riviera del Cabo, San Lucas, ¿no?, en Huatulco, etcétera, ¿no?, si le quitara a uno todas las construcciones mineras recientes que producen, que están sacando y llevándose el oro de este país, si le quitara a uno todo eso, ¿qué quedaría de economía nacional? Casi nada. Bueno, algo de Carlos Slim, pero realmente todas esas cosas de la lista Forbes de los hombres más ricos es un velo, compañeros. Es un velo, nada más, ¿no? O sea, la empresa Telcel
ocupa el lugar 195 de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Pues, por favor, Citibank, que está aquí que se llama Banamex, esa ocupa el noveno lugar de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, en cambio Estados Unidos mide su economía en Producto Nacional Bruto, que es toda inversión norteamericana, sin importar en qué país esté, forma parte del Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Entonces la Ford de México, pues realmente tiene dos contabilidades, ¿no? La contabilidad que hace México para decir es Producto Interno Bruto, y la verdadera, la que hace Estados Unidos para decir esto forma parte de nuestro Producto Nacional Bruto, no del de ellos, ¿no? ¿Ven? O sea, ese es el gran problema. Lázaro Cárdenas y luego algunos gobiernos que siguieron plantearon una política de industrialización real, capitalista, ¿eh? No era socialista, ¿no? Ahí sí se equivoca Adolfo Gili y compañía de los que piensan que Cárdenas era socialista. No, él hizo una política nacional capitalista. Y el petróleo fue la gran palanca para desarrollar la industria nacional. Y decidieron hacer una política de sustitución de importaciones de bienes salario, zapatos, vestido, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo desarrollo industrial. Indudablemente hubo desarrollo industrial, ¿no? Pero no se aventaron a los bienes de capital, solamente a los bienes salariales o a los bienes de consumo inmediato, ¿no? Entonces, ahí hubo eso. Hoy no hay absolutamente nada de eso. Yo platicaba con un compañero de ciencia, me parece, no, creo que vi a Olea por aquí, ¿no está? Ah, ahí está, con Javier, ¿no? Y él me explicaba todas las cosas que hay en la universidad que son made in China, ¿no? Todo lo que existe en la universidad, ¿no? Y yo le platicaba una anécdota, ¿no? Que una vez estaba yo acompañando al subcomandante Marcos en una cosa que hicimos de pasar por varios estados, y entonces dábamos las conferencias juntos, y entonces un compañero que venía el subcomandante acompañándolo también, traía una gorra de la Virgen de Guadalupe, y estaba ayudando en mi exposición, y le dije, yo te apuesto que tu gorra está hecha en China. Claro. Y entonces me dijo, no creo, y se la quitó y decía, Made in China. Ni siquiera se asoman a ver la etiqueta. Made in China, ¿no? Entonces, igual cada vez que hay 15 de septiembre o 16 de septiembre, todas las banderitas, todo eso, están hechas en China. Las artesanías. Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una crisis económica en un país como China, pues tiene repercusiones terribles para México, ¿no? O cuando hay una crisis económica como la del 2008 en Estados Unidos, pues tiene una crisis económica impresionante en México. Fue lo que dijo Carsten, que iba a ser un catarrito, ¿no? Y fue tremenda pulmonía, ¿no? Pero estamos al borde de una nueva crisis, no es que ya estamos dentro de ella. Y les voy a explicar con esto. Les voy a explicar más o menos rápido en qué consiste. Efectivamente es muy similar a la de 2008. Es decir, lo que hacen es que los bancos están agarrando y lanzando préstamos al por mayor, ¿no? Yo me imagino que algunos de ustedes todos los días reciben llamadas telefónicas de no quiere usted una tarjeta bancaria, todos los días, le vamos a dar no sé qué, no sé todos cuánto, los días. Pues bueno, todo eso se llaman créditos basura, ¿no? Que en la jerga económica se llaman subprime, ¿no? Entonces los créditos subprime están dados a gente que de antemano se sabe que no los van a pagar, ¿no? Pero les van a cobrar intereses, ¿no? En días de mientras tanto. Por ejemplo, una amiga mía que me dice, estoy bien contenta porque saqué mi crédito de Infonavit. Le digo, sí, ¿y cuánto te están cobrando? 7% mensual, me dice, ¿no? Muy feliz. Le dije, ¿y por cuántos meses? ¿No?
Entonces me dice, por 20 años. Y dije, pues multiplica 7 por 12 y luego por 20, ¿no? Y vas a saber lo que vas a pagar por tu casa, ¿sí? Entonces ya no van a ser lo que es el precio de tu casa, sino va a ser el triple casi lo que vas a pagar por tu casa, ¿no? Y eso es si pagas regularmente, porque si no, pues ¿no? Y claro, esos son los créditos baratos. ¿Cuánto cobra una tarjeta de crédito? De interés. Bueno, hay dos tarjetas de crédito. No, hay dos tarjetas de crédito, dos tipos de tarjeta de crédito. La que cobra 36% anual y la que cobra 59% anual. O sea, ustedes imagínense lo que es eso, ¿no? Bueno, te ponen 3 puntos. Bueno, entonces, el caso es que es una cantidad muy grande de pagar por intereses, ¿no? O sea, la gente más necesitada, por ejemplo, la que más sangra. cuando toda esta cosa del buen fin y todo lo demás, ¿no? Sacan sus tarjetas de crédito porque piensan que, pues, les dicen, en 6 meses no vas a pagar intereses, ¿no? Bueno, el caso es que te prestan aunque no tengas, ¿sí? Porque vas a pagar intereses, pero luego cuando son demasiados créditos subprime, el mismo que te vendió el crédito se protege y entonces apuesta contra ti, apuesta contra su crédito, porque hay una cosa que le llaman sistema de derivados, CDO, ¿no? En el que tú puedes apostar contra lo mismo que prestaste, ¿no? Hay una película que yo se las recomiendo sinceramente, es muy buena, ¿no? Que se llama Inside Job, ¿no? Es extremadamente buena esa película, ¿no? Entonces, ahí hay una partecita en que sorprendentemente Selena Gómez, ¿no? Selena Gómez hace una explicación buenísima de lo que es el sistema de derivados, mucho mejor que la que hacen los profesores de economía de la UNAM, ¿no? Y además pues, más simpática Selena Gómez, ¿no? Entonces, explica Selena Gómez, están jugando Blackjack, ¿no? Blackjack es un juego en el que te dan 2 cartas y mientras más te acerques tú o llegues al 21, ganas, ¿no? Entonces le dan 2 cartas a Selena y entonces resulta que tiene 18 puntos. Es una mano buenísima, ¿no? Sabe que si pide otra carta, lo más probable es que se va a pasar y pierde. Entonces se planta en 18 puntos. El compañero que tiene al lado le dice, oye, tienes muy buena mano, ¿puedo apostar junto a ti? Sí, apuesta. Primer sistema de derivados, apoyar un crédito. Entonces apuesta, ¿no? Y otro que está atrás dice, yo también quiero apostar a favor tuyo, apuesta. Y de repente surge alguien atrás y dice, yo apuesto en contra de ti. Pero si apuesto en contra de ti, toda la proporción de apuestas están a favor, por lo tanto, mi interés tiene que ser más grande, porque estoy arriesgándome más, ¿sí? Y entonces, mientras que ustedes van a ganar una parte más pequeña, porque es una muy buena apuesta, si yo gano un gran interés, ¿no? Porque es una apuesta complicada. ¿Quiénes apuestan en contra del crédito subprime? El mismo que lo prestó, ¿sí? Porque sabe que no lo van a pagar y entonces va a ganar 2 veces, 3 veces, va a ganar, sí, sobre todo si es hipotecario, porque le pagaron intereses, va a ganar porque se protegió apostando en contra y va a ganar porque se queda con la casa, o sea, no pierde. Cuando en las audiencias del Senado norteamericano le preguntan a esta gente, oigan, ¿pero no les parece inmoral prestar algo que es basura y que saben que no se va a pagar? Entonces el cuate con una frialdad impresionante le dice, defina inmoral, ¿no? Y entonces agarra el otro y dice, bueno, inmoral es hacer una cosa que está mal, que es mala, que le va a causar maleficio a alguien, no es en su beneficio.
Y entonces agarra y dice, no, pero a mí eso no me importa, a mí me importa si me responde la siguiente pregunta, porque usted es senador y usted hace leyes. ¿Es ilegal? Y entonces el senador le dice, no. Bueno, si no es ilegal, permítame, me paro y me voy, porque chingado me está usted preguntando a mí cosas sobre la moralidad, ¿no? Usted hace las leyes, ¿no? Que son ilegales. O que son omisas, ¿no? O que son omisas y que por lo tanto dejan una manga ancha impresionante a los banqueros. Bueno, ahora está saliendo la noticia de que el Deutsche Bank está teniendo un crecimiento de los subprimes de más de 2 billones de euros, ¿no? Y la gente empieza a apostar en contra del Deutsche Bank. Pero miren, si se va a pique el Deutsche Bank, se va a pique toda Europa, porque es el sostén de toda Europa, ¿no? El Deutsche Bank. Muy bien, ahí está el rollo, más o menos. Insisto, hubiera sido mucho mejor hacerlo con gráficas y todo eso. Pero yo les pregunto, ¿y el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Cuál Estado? Exacto, ¿cuál Estado? ¿No? ¿Dónde está el Estado? Porque resulta que la Fed, el Banco Central norteamericano, es privado. Resulta que el BPI, que es el Banco Central de Bancos Centrales de todo el mundo, que está en Basilea, Suiza, es privado. Entonces, ¿dónde están los viejos bancos centrales? Cuando México vota independizar el Banco Central del Estado, está quitándose la potestad fundamental que tiene un Estado-nación. ¿Que saben cuál es? Emitir moneda. No es el Estado que emite moneda, es el Banco Central, que es independiente del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el Estado nacional? ¿En dónde? ¿En qué país funciona el Estado nacional? Por lo tanto, pues eso nos debe llevar a una consecuencia. Yo empecé con la clase obrera inglesa y lo que pasó en Italia. ¿Y qué pasó con los partidos de izquierda? ¿No? Están en la punta del alfiler. ¿Están qué, perdón? En la punta del alfiler, ¿no? ¿En la punta de qué? Del alfiler. Están en la punta del alfiler como toda la corte celestial, o sea, los putis, los querubines, los arcángeles y los serafines, ¿no? O sea, esos son los partidos políticos. Ya voy a acabar. Esos son los partidos políticos, ¿no? Entonces, el hecho es que hay un proceso de extinción, desaparición del Estado-Nación. Entonces, ¿qué queda? Queda el Estado de Seguridad Interna. Solamente sirve para proteger la inversión extranjera, en el caso de México, ¿sí? Es un Estado que sirve para eso. Si les estorban a alguien, los matan o los desaparecen, ¿no? Si tienen que regular el precio de la coca, la heroína y las metanfetaminas, detienen al chavo, ¿no? Si va a la baja el precio, la detienen porque eso la va a subir. Si va muy alto, se sale porque eso la va a bajar, ¿no? O sea, es de las leyes del mercado lo que imponen todo, absolutamente todo de la política nacional. Son los que protegen las minas de oro de los campesinos a los que les arrebataron la tierra, son los que protegen los plantíos de amapola, etc. Y son los que van a Iguala y dicen, hay que superar las cosas, ¿no? O sea, 43 desaparecidos. ¿Qué? ¿No? ¿Qué importa 43 desaparecidos? Entonces, el asunto es que, sin embargo, hay un gravísimo problema, porque siempre, o sea, cuando Carlos Marx decía que el capitalismo inmediatamente creaba su contradicción, en serio que le atinaba. O sea, hay un peligro muy grande, para ponerlo en términos de un físico, de que la economía mundial caiga en un hoyo negro, porque se está separando demasiado la ganancia de la producción. Y va a llegar un momento en que
ya ni siquiera los intereses se puedan pagar. Y eso va a tener consecuencias de quiebres de bancos. Ya en 2008, Lehman Brothers y el MUMA, ¿no? La gran financiadora norteamericana que existía desde 1874, quebraron. Quebró la General Motors, ¿no? Y tuvo que ser rescatada por Obama, ¿no? O sea, hay la posibilidad de un hoyo negro, ¿no? Y ese hoyo negro de la economía, créanme, compañeros, va a afectar a todo el mundo. Va a afectar las pensiones de los trabajadores mexicanos, va a afectar aún más el salario de los trabajadores mexicanos, ¿no? Va a afectar el empleo de los trabajadores mexicanos, va a afectar estas universidades, ¿no? Van a volver a plantearles que tienen que pagar, porque son capaces de que no paguen, ¿no? Va a afectar todas las relaciones sociales del mundo y del país. Entonces, ahora sí que yo nomás les digo lo que creo que va a pasar, ¿no? Cada quien es libre de creer si es verdad o no, pero si acaso creen que, ¿no? Habría que hacer algo porque el panorama es bastante terrorífico, bastante terrible. Pero no vine nada más a contarle cosas tristes, ¿verdad? Ayer salió un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde están planteando cómo están viviendo las comunidades zapatistas, ¿no? Cómo han avanzado de tal manera que ya tienen hospitales de cirugía, cómo las clínicas caen, las escuelas caen, la agroecología. Estamos hablando de decenas de miles de seres humanos. Yo les aconsejo que lean ese comunicado, está en la página del Enlace Zapatista. Es el penúltimo, porque hoy salió uno burlándose de que ya no son perseguidos, ya se eliminó su posibilidad de detención, entonces se burlan, o sea, al estilo de ellos, ¿no? Le hacen así al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pero el fundamental es el anterior. Vean lo que puede hacer la sociedad, las organizaciones sociales, los sectores sociales, los pueblos, cuando realmente se organizan, cómo pueden tomar en sus manos el control de sus destinos y construir una economía diferente, basada no en la ganancia, sino basada en la solidaridad humana. Gracias. Sentido, 5 dedos, 5 siglos de opresión. La independencia es un menjunje y me la chupo en infusión. Le escarapela en otra pela, están negociando frontera por intermedio de hacendado que dibujo el pabellón. Traigo blasfemia a ese patriotismo cucufato de novela. Eso de matarse por capricho que enajena. Tu fútbol alimenta una rivalidad pajera mientras muere el continente por política aduanera. Es de importancia la procedencia del pisco, pues hay desaparecido en Atacama, Guanta y Pasco. Abrir la mente humana para destruir los pactos pergaminos que subsisten bajo llaves en palacio.